Los nuevos dueños del mercado, crédito, IA y patrimonio sin fronteras. Los mexicanos están invirtiendo cada vez más en bienes raíces en Estados Unidos para proteger e incrementar su patrimonio. En la Ciudad de México, las rentas de inmuebles usados ya suben más rápido que las propiedades nuevas. La inteligencia artificial está creando un nuevo mercado inmobiliario industrial, mientras el sector tecnológico mantiene viva la demanda de oficinas pese a la incertidumbre del TEMEC. Y al mismo tiempo, el sector de la construcción enfrenta un problema silencioso. Miles de albañiles siguen trabajando en la informalidad, poniendo en riesgo uno de los pilares más importantes de la industria. Hoy analizaremos cómo el mercado inmobiliario está cambiando dentro y fuera de México. Bienvenidos a Perspectiva de Tiburón, noticiero inmobiliario. Cada semana el mercado nos demuestra que invertir en bienes raíces ya no consiste únicamente en comprar una casa o un terreno. Hoy las oportunidades aparecen donde convergen la tecnología, el financiamiento, la movilidad internacional del capital y los grandes cambios económicos. Mientras miles de mexicanos buscan proteger su patrimonio comprando propiedades en Estados Unidos, el mercado mexicano enfrenta nuevos retos: rentas que continúan aumentando, escasez de mano de obra formal y una industria que comienza a transformarse gracias a la inteligencia artificial. Además, veremos cómo el crédito vuelve a colocarse en el centro de las decisiones inmobiliarias y por qué administrar correctamente las finanzas de un desarrollo puede significar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que nunca logra despegar. Los mexicanos voltean a Estados Unidos para hacer crecer su patrimonio. Durante muchos años, comprar una propiedad en Estados Unidos parecía una decisión reservada para grandes empresarios o inversionistas con enormes capitales. Hoy esa realidad está cambiando. Cada vez más mexicanos están considerando el mercado inmobiliario estadounidense como una estrategia para diversificar su patrimonio, generar ingresos en dólares y protegerse frente a la volatilidad económica. Especialistas del sector señalan que ciudades como Miami, Orlando, Houston, Dallas, San Antonio, Phoenix y Tampa continúan captando un creciente interés por parte de compradores mexicanos gracias a tres factores fundamentales: estabilidad jurídica, financiamiento accesible para extranjeros y una demanda constante de vivienda y renta. A diferencia de otros mercados, en Estados Unidos un inversionista extranjero puede acceder a esquemas de financiamiento con instituciones privadas siempre que demuestre capacidad de pago y cumpla con los requisitos establecidos. Esto permite que muchos compradores no tengan que inmovilizar todo su capital en una sola operación. Otro aspecto importante es el tipo de ingreso que buscan estos inversionistas. Mientras algunos adquieren propiedades vacacionales o destinadas a renta temporal, un número cada vez mayor apuesta por viviendas en zonas con fuerte crecimiento demográfico y económico para obtener plusvalía de largo plazo y rentas estables. Estados como Florida y Texas continúan siendo los favoritos debido al crecimiento poblacional, la llegada constante de empresas, menores cargas fiscales en comparación con otras entidades y una elevada demanda de vivienda. Para muchos mexicanos, invertir en Estados Unidos también representa una forma de diversificar el riesgo. Tener activos en diferentes países permite reducir la exposición a cambios económicos, políticos o cambiarios que puedan afectar a un solo mercado. Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las oportunidades son iguales. Antes de comprar es indispensable analizar aspectos como impuestos federales y estatales, costos de administración, seguros, mantenimiento, legislación local, rentabilidad después de gastos y el comportamiento histórico de la zona donde se encuentra la propiedad. Porque un inmueble barato no siempre representa una buena inversión y una propiedad más costosa puede ofrecer mejores rendimientos si está ubicada en un mercado con alta demanda y crecimiento sostenido. Además, es importante recordar que el mercado estadounidense es altamente competitivo y profesional. Las decisiones de compra deben sustentarse en información, análisis financiero y una estrategia patrimonial clara, no únicamente en la emoción de adquirir una propiedad en el extranjero. Hoy, para muchos mexicanos, invertir en Estados Unidos ya no significa sacar su dinero del país, significa diversificar su patrimonio y hacerlo crecer en mercados con alcance global. Las rentas en la Ciudad de México siguen subiendo, pero ahora los inmuebles usados son los que más aumentan. Durante los últimos años,
Cuando se hablaba del incremento en las rentas en la Ciudad de México, normalmente se pensaba en desarrollos nuevos con amenidades, rooftop, gimnasio y espacios de coworking. Sin embargo, el mercado acaba de dar un giro interesante. De acuerdo con un análisis publicado por propiedades.com, retomado por la prensa, durante 2026 los inmuebles usados están registrando incremento de rentas superiores a los desarrollos nuevos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque la demanda sigue creciendo mientras que la oferta de vivienda disponible continúa siendo limitada en muchas zonas de la ciudad. Colonias como Del Valle, Narvarte, Portales, Escandón, Santa María la Ribera y San Rafael han visto cómo departamentos con más de 20 años de antigüedad incrementan sus precios gracias a su excelente ubicación y a que ofrecen superficies mucho mayores que muchos proyectos recientes. Hace algunos años, el mercado privilegiaba edificios completamente nuevos. Hoy el comprador y el arrendatario están evaluando otros factores. Por ejemplo, cercanía al trabajo, conectividad, acceso al transporte público, tamaño en los espacios, posibilidad de remodelar y menor costo de mantenimiento. Esto está provocando que muchos inmuebles antiguos recuperen valor de mercado. Además, construir vivienda nueva dentro de la Ciudad de México se ha vuelto cada vez más complejo. Los costos del suelo, permisos, materiales y mano de obra siguen incrementándose, reduciendo la velocidad con la que ingresan nuevos proyectos al mercado. Como consecuencia, la presión se traslada al inventario existente. Otro fenómeno importante es la gentrificación. La llegada de profesionistas extranjeros y trabajadores remotos continúa elevando la demanda de vivienda en determinadas zonas, impulsando los precios tanto de venta como de renta. Para los inversionistas esto representa una oportunidad. Muchos departamentos usados pueden generar mejores rendimientos después de una remodelación inteligente que algunos desarrolladores nuevos con costos mucho más elevados. En bienes raíces, la edad del inmueble importa menos que la calidad de su ubicación. Hoy en muchas zonas de la Ciudad de México, los edificios viejos están demostrando que todavía tienen mucho valor por generar. Las empresas más grandes del mundo están apostando por oficinas, pero de una forma muy diferente. Durante la pandemia, muchos aseguraban que las oficinas desaparecerían. El trabajo remoto parecía haber cambiado para siempre la forma de trabajar. Sin embargo, los datos más recientes cuentan una historia muy distinta. De acuerdo con el informe Global Fortune 500 sobre espacios flexibles 2026, elaborado por WeWork, las compañías más grandes del mundo no están abandonando las oficinas. Lo que están haciendo es cambiar la manera de utilizarlas. Actualmente, 124 de las 500 empresas que integran la lista de Fortune Global 500 operan espacios dentro de la red de WeWork, además de mantener sus oficinas tradicionales, es decir, que una de cada 4 de las empresas más grandes del planeta ya incorpora espacios flexibles como parte de su estrategia inmobiliaria. Pero el dato más revelador es otro. 2 de cada 3 compañías mantuvieron o aumentaron su presencia en estos espacios durante el último año, lo que demuestra que la flexibilidad dejó de ser una solución temporal para convertirse en una estrategia permanente. Incluso el tamaño promedio de los espacios contratados creció 21%, pasando de 556 a 672 puestos de trabajo, mientras que el número total de posiciones ocupadas aumentó 5.6%, superando los 83,000 espacios. ¿Quiénes lideran esta transformación? Principalmente 2 industrias, la tecnología con el 24% de los clientes corporativos y las finanzas con el 23%. Además, el estudio revela que 92% de las grandes empresas prefieren oficinas dedicadas, mientras que 62% ya operan en múltiples edificios y 53% tienen presencia en varios países utilizando un solo proveedor para estandarizar su operación global. Otro dato sorprendente es la velocidad. Mientras un contrato tradicional de oficinas puede tardar muchos meses en concretarse, las empresas Fortune 500 están ocupando nuevos espacios con un promedio de 95 días, lo que les permite responder mucho más rápido a cambios en el mercado. Para John Santora, CEO de WeWork, la discusión ya no es si los espacios flexibles tienen lugar dentro del portafolio inmobiliario de una empresa. La verdadera pregunta es cómo integrarlos junto con los contratos tradicionales para crear organizaciones más ágiles y resilientes. Y esta tendencia coincide con otros estudios internacionales. Cushman & Wakefield estima que más de la mitad
de las empresas del mundo ya utiliza soluciones de oficinas flexibles, mientras JLL considera que la inteligencia artificial obligará a las organizaciones a replantear continuamente sus necesidades de espacio. Las oficinas no están muriendo, están evolucionando. La economía de la inteligencia artificial, la flexibilidad, se ha convertido en uno de los activos inmobiliarios más valiosos del mundo. Los albañiles sostienen la vivienda en México, pero trabajan en la informalidad. Cuando hablamos del mercado inmobiliario solemos enfocarnos en desarrolladores, inversionistas, créditos o compradores, pero pocas veces hablamos de quienes literalmente construyen las ciudades. Esta semana, El Economista publicó un análisis que pone en la mesa una realidad preocupante. La mayoría de los trabajadores de la construcción en México continúan laborando en condiciones de informalidad. Según cifras del INEGI y de organismos del sector, más de la mitad de los albañiles del país no cuentan con seguridad social, prestaciones, contratos formales ni acceso a capacitación constante. Y esto representa un reto enorme para una industria que busca profesionalizarse. ¿Por qué importa? Porque la construcción de vivienda en México depende de miles de trabajadores que, pese a ser indispensables para el crecimiento del país, enfrentan condiciones laborales muy precarias. La falta de formalidad también tiene consecuencia para los desarrolladores, entre ellas mayor rotación de personal, escasez de mano de obra calificada, menos productividad, retrasos en la ejecución de proyectos, incremento en costos por capacitarse constantemente. A eso se suma otro fenómeno. Cada vez más trabajadores especializados están migrando hacia proyectos industriales, infraestructura o incluso al mercado estadounidense, donde los salarios suelen ser considerablemente más altos. Esto provoca una competencia creciente por la mano de obra especializada y conforme aumenta la demanda de vivienda, también aumenta la necesidad de contar con personal mejor capacitado. Especialistas del sector coinciden en que profesionalizar la construcción ya no es solamente un tema social, también es un asunto de competitividad, porque un país que quiere construir más vivienda necesita garantizar mejores condiciones para quienes las construyen. Las ciudades del futuro no solo necesitan mejores desarrolladores, también necesitan mejores condiciones para quienes las construyen todos los días. En España, los compradores recuperan el poder de negociar. Durante los últimos años, muchos mercados inmobiliarios vivieron una etapa donde prácticamente los vendedores imponían las condiciones. Las propiedades se vendían rápidamente y negociar el precio era cada vez más difícil. Sin embargo, esa tendencia comienza a cambiar en algunos países. En España, diversos análisis de mercado muestran que la desaceleración en las ventas está obligando a muchos propietarios a volver a negociar el precio de sus viviendas. En otras palabras, el comprador está recuperando capacidad de decisión. ¿Qué está provocando este cambio? Principalmente tres factores. Primero, el incremento de las tasas de interés durante los últimos años redujo el número de compradores que podían acceder a un crédito hipotecario. Segundo, la inflación afecta la capacidad de ahorro de muchas familias. Y tercero, el aumento constante en los precios de la vivienda hizo que parte de la demanda decidiera esperar antes de comprar. Como consecuencia, algunos inmuebles permanecen más tiempo en el mercado y una propiedad tarda varios meses sin venderse. Aumenta la probabilidad de que el propietario acepte negociar. Esto significa que los precios están cayendo de forma generalizada. Lo que está ocurriendo es una normalización del mercado. Los compradores vuelven a tener margen para comprar opciones, analizar mejor las condiciones y negociar descuentos. Para los inversionistas, este comportamiento deja una lección importante. Los ciclos inmobiliarios existen y entender en qué momento del ciclo se encuentra un mercado puede representar una diferencia importante al momento de comprar o vender. Cuando el mercado cambia de manos, las mejores oportunidades aparecen para quienes saben negociar, no para quienes tienen más prisa. La inteligencia artificial abre un nuevo mercado inmobiliario industrial en México. Durante los últimos años hemos hablado mucho del nearshoring como el gran motor del mercado inmobiliario industrial. Sin embargo, esta semana apareció un nuevo protagonista, la inteligencia artificial. De acuerdo con información publicada por La Jornada, empresas mexicanas pioneras en soluciones de inteligencia artificial están comenzando a desarrollar infraestructura especializada para atender la creciente demanda de procesamiento de datos, automatización
automatización y servicios digitales. Y esto está generando un nuevo segmento dentro del mercado inmobiliario industrial. Ya no se trata únicamente de construir naves para manufacturar o centros logísticos. Ahora comienza una fuerte demanda por centros de datos, edificios con alta capacidad energética, infraestructura de fibra óptica, parques tecnológicos, laboratorios de innovación, instalaciones para servidores y procesamiento de información. Empresas dedicadas al desarrollo de modelos de inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de energía eléctrica, sistemas avanzados de enfriamiento y conectividad permanente. Eso cambia completamente la forma en que se diseñan los parques industriales. Hoy un desarrollador ya no solamente debe pensar en patios de maniobras o altura libre para almacenamiento, también debe considerar disponibilidad energética, redundancia eléctrica, capacidades de telecomunicación, seguridad digital e infraestructura de respaldo. Especialistas consideran que México tiene una oportunidad importante para convertirse en un hub regional de infraestructura tecnológica, siempre que pueda resolver retos como el suministro eléctrico, el acceso al agua y la velocidad en la obtención de los permisos. Esta transformación también abre oportunidades para inversionistas. Los parques industriales enfocados en tecnología suelen generar contratos de largo plazo con empresas de alta especialización y fuerte capacidad financiera. Es decir, hablamos de un mercado con mayor estabilidad y mejores perspectivas de crecimiento. El futuro del mercado industrial ya no solo se construye con acero y concreto, también se construye con datos, energía e inteligencia artificial. Y bueno, en el foro 497 de Tiburones Inmobiliarios, manejo de créditos y finanzas en productos inmobiliarios, que lo pueden ver en tiburonesinmobiliarios.com o en nuestro canal de YouTube, @tiburonesinmobiliarios. Ahí pueden ver las noticias y los foros que tenemos en Tiburones Inmobiliarios todas las semanas. Las noticias de esta semana tienen un elemento en común. Todos hablan de dinero, pero no únicamente del dinero para comprar una propiedad. Hablan del dinero necesario para construir, financiar y administrar y hacer rentable un proyecto inmobiliario. Precisamente de eso trató nuestro foro virtual 497. ¿Por qué un desarrollo exitoso no depende únicamente de vender muchas unidades? Depende de saber administrar correctamente los recursos desde el primer día. Durante el foro analizamos 4 temas fundamentales. Primero, cómo elegir el esquema financiero adecuado para cada etapa de un desarrollo. No todos los créditos sirven para lo mismo. Un crédito puente, un crédito para adquisición de tierra o un financiamiento institucional tiene objetivos completamente distintos. También hablamos del flujo de efectivo. Muchos proyectos fracasan porque no porque sean malos, sino porque el dinero entra demasiado tarde o los costos aparecen antes de tiempo. Administrar correctamente ese flujo puede marcar la diferencia entre terminar una obra o quedarse a la mitad. Otro punto importante fue la rentabilidad. No basta con vender, hay que medir constantemente costos financieros, utilidad, velocidad de ventas y retorno sobre la inversión. Finalmente hablamos de gestión de riesgos. Las tasas cambian, los materiales aumentan, la mano de obra escasa, las condiciones económicas evolucionan y un proyecto financieramente sano debe estar preparado para adaptarse. Analizamos también cómo ha funcionado la plusvalía o cómo ha actuado la plusvalía contra las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Platicamos tendencias, vimos muchas cosas, un foro muy interesante con la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Los mejores desarrolladores no son únicamente quienes construyen mejores edificios, son quienes administran mejor cada peso invertido. Esta semana deja una lección muy clara. El mercado inmobiliario ya no está cambiando solamente por la oferta y la demanda, está cambiando por la tecnología, por el crédito, por la movilidad internacional de capital, por la profesionalización de la industria y por inversionistas que cada vez toman decisiones más informadas. Mientras algunos mexicanos buscan diversificar su patrimonio en Estados Unidos, otros descubren nuevas oportunidades en propiedades usadas dentro de la Ciudad de México. Mientras la inteligencia artificial impulsa una nueva generación de parques industriales, miles de trabajadores siguen siendo el verdadero motor de la construcción nacional. Y mientras algunos mercados internacionales comienzan a negociar nuevamente los precios, queda claro que entender el momento del ciclo inmobiliario será una de las mayores ventajas competitivas para cualquier inversionista. Porque el éxito en bienes raíces ya no depende únicamente de comprar barato, depende de entender antes que nadie hacia dónde se está moviendo el mercado, porque las mejores oportunidades rara vez aparecen cuando todos las ven. Aparecen cuando alguien sabe leer el cambio antes que los demás. Yo soy Tony Hanna, Tiburón Inmobiliario. Sígueme en mis redes como Tiburón Inmobiliario Tony Hanna.
Sigue el canal, dale clic a la campanita y síguenos todos los lunes a las 4:30 de la tarde con el noticiero inmobiliario Perspectiva de Tiburón, donde les damos todas las noticias más importantes del sector inmobiliario en México, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en España y en donde haya estas grandes oportunidades inmobiliarias. Les mando un fuerte abrazo, que disfruten su semana, hagan lo mejor de ella y que Dios los bendiga. Esto fue Perspectiva de Tiburón. Adiós.